Víctor Lo voy a Andrés, aceptar acá. primero que nada quería agradecerte por conceder la entrevista. Yo creo que varios de los que aspiran a los cargos públicos tienen que ser transparentes con el electorado. Y por eso quería preguntar, ¿qué estudió Víctor Andrés y en qué ha trabajado a lo largo de su vida profesional, académica? Yo soy abogado, Ah, y me he dedicado la mayor parte, digamos, toda mi vida profesional al ejercicio del derecho privado, a la práctica privada, a la, también me he dedicado a la cátedra, al ejercicio independiente de la profesión, en, prácticamente en todos los ámbitos menos el penal. También escribo y, y si quieres una especie de, es un poco rimbombante, una especie de historiador autodidacta, porque mucho de mi tiempo libre, desde muy chico, lo he dedicado a leer y a estudiar sobre distintos aspectos de la historia y la política eh, contemporánea. Y en ese momento de mi vida decidí ingresar a la política activa, cosa que no había hecho antes, más allá de tener columnas periodísticas generalmente sobre temas internacionales y sobre algunos temas jurídicos y constitucionales en el momento, pero un poco distanciado de la política partidaria. claro, porque yo justo te iba a preguntar por qué haces ese salto del derecho a la política y qué te alinea ideológicamente y personalmente con el partido Avanza País, ¿no? Usted carga en el apellido el peso histórico nacional e internacional de la familia Belaúnde. Les quería preguntarle por qué decides militar en Avanza País y si es que en algún momento has militado en Acción Popular. Yo nunca milité en Acción Popular, pero vamos a empezar por ahí, porque eh, tú también tienes sangre de la UNDE, o tú desciendes de una hermana de mi abuelo. Este, el lado más politizado, digamos, más dedicado a la política de la familia Belaúnde, que es muy extensa, son los Belaúnde y Canseco en sus distintas ramas. Ahora, hay que retrotraerse bastante en el tiempo. Mi abuelo nació en 1883. Eh, Su hermano Rafael, padre de del presidente Fernando Belaúnde Terry, nació 2 o 3 años después, en 1886. Y luego ellos tuvieron varias hermanas, me parece que mayores, una de las cuales debe ser tu tatarabuela. Mm, ya. ¿Ya? Eh, Ahora bien, eh, el, el antepasado anterior, don Mariano Andrés Belaúnde de la Torre, fue un hombre de empresa y un comerciante muy destacado en Arequipa, pero que en el año 1900 fue víctima de una venganza política en situaciones algo complejas. Y esto tuvo bastante importancia para la historia posterior del Perú. Y él era, me parece, no sé si ministro de Hacienda o ministro de Gobierno, y eso era después de la guerra con Chile. Y había que comprar unos buques, había que hacer una compra militar importante que se quería mantener en secreto, sin que los chilenos se enteraran y a través de alguna gestión diplomática quisieran frustrarlo. Entonces se decidió, una cosa muy arriesgada e imprudente, canalizar la compra por medio de su casa comercial y de sus agentes y representantes bancarios en, en Europa, en París. Y por algún motivo en ese momento le rebotaron una carta de crédito, hubo algunas de esas cosas, una, una coincidencia con algún tipo de problema. Entonces él fue a reunirse con el presidente López de Romaña, le explicó la situación, pero le dijo que tenía patrimonio más que suficiente para cubrir el monto involucrado. Entonces, que los recursos del público le habían confiado para mantener esa transacción en secreto no estaban en peligro. Ujú. Pero por alguna razón, el presidente López de Romaña
filtra esa información a la prensa y se ocasiona un daño terrible, se vuelve una cacería de brujas y aprovecharon para sacarlo del gobierno y distanciar a López Romaña de los grupos peronistas, que era en el fondo lo que se buscaba. Fue una gran injusticia, el Estado peruano no sufrió ningún perjuicio, tan es así que en 1914 el Congreso dio una ley reparándolo, restaurándolo, como pidiéndolo disculpas por la injusticia y la tropelía que se había cometido en su contra. Pero para entonces ya había perdido toda su fortuna y había marcado a sus dos hijos, a Víctor Andrés y a Rafael, quienes tuvieron que lo acompañaban en la prisión en Lima, en el Panóptico, donde ahora está el Sheraton, y el centro cívico era entonces la prisión. Sí. Bueno, la sociedad era distinta entonces y les permitían acompañar a su padre y los dos hermanos se turnaban. Eso ocurrió en 1900. Y ese incidente generó en ellos y actitud que pasaron de alguna manera a sus hijos y nietos, una desconfianza del dinero y la actividad empresarial, pues consideraban que las envidias por el éxito económico de su padre habían sido el motor de esta desgracia y de esta venganza. Entonces se volvieron personas un poco que querían conducirse con reserva frente al interés económico, pues los consideraban culpables de la desgracia y la catástrofe familiar. Ahora, Rafael Belaúnde se dedicó mucho más a la política partidaria que Víctor Andrés. Sí. Y Víctor Andrés escribió mucho sobre el Perú, es la figura principal junto con José de la Riva Agüero de la generación del 900, que son los primeros en que empiezan a ver explícitamente al Perú como un país mestizo, como el fruto de la fusión de culturas, de la España que conquistó y de la civilización andina que aquí existían. Mi abuelo en peruanidad, que es su obra final, su obra cumbre, la obra con la que un poco cierra su vida y su producción intelectual, una síntesis viviente, comenzada, mas no terminada. Esto él lo escribió en los años 40, años 40, 50. O yo no diría que es una síntesis culminada, pero es una síntesis profundamente enriquecida y arraigada y, y extendida, porque el Perú de hoy es un país profundamente mestizo. Ya no existe el problema indígena de hace 100 años, sino verdaderamente estamos viendo el Perú que se empezó a germinar en la conquista, cuando los conquistadores se casaban con las princesas incas. Y Avanza País, Entonces, pero estas ideas le dan un trasfondo ideológico. Ahora, ese es un primer punto. Un segundo punto, Fernando Belaúnde, que fue primo hermano de mi padre, cuando fue presidente, lo que buscó hacer en circunstancias sociales del país muy distintas, en circunstancias del mundo muy diferentes, en los años 60, realizar una serie de cambios sociales en democracia, porque el Perú aún tenía en una serie de aspectos estructuras sociales bastante anticuadas que necesitaban modernizarse. Desafortunadamente, la intemperancia de la izquierda hizo fracasar este proyecto reformista y abrió la puerta a la dictadura socialista de Velasco, que fue una verdadera catástrofe porque quiso hacer estos cambios a la mala, de forma prepotente y de una forma que en realidad destruyó el tejido social del Perú. Entonces, Belaúnde regresa en el año 80, el pueblo peruano lo regresa a Palacio de Gobierno, reivindicando, ¿no?, en cierta forma, por el maltrato sufrido por esta dictadura, pero encuentra un país destruido por la dictadura socialista de los militares y además en un contexto internacional muy difícil. A diferencia de hoy,
había visto el oro a $4.900 la onza La onza. a principios de los 80. Los precios de las materias primas que el Perú produce estaban en caída libre y el Perú no podía atender la deuda externa, estaba sobreendeudado Wow. y había un contexto mundial inflacionario. Era sumamente difícil, pero a pesar de todo eso, se empezaron a sentar las bases para que más adelante, en los años 90, pudiesen privatizarse las empresas y pudiesen implementarse todas las reformas que hubieron. Entonces, eso sobre el pasado, que me preguntaba sobre Belaúnde, ahora sobre Avanza País. Avanza País, su proyecto político, responde a las circunstancias del Perú contemporáneo y responde a lo que es un proyecto de derecha moderna. Liberal, ¿o no? Eh, Como lo fue gobernando en el 2021. eh, yo dejaría, no hablaría de Hernando de Soto, pero digamos, es un proyecto de derecha moderna. Y no quiero decir liberal, el término liberal se ha contaminado mucho, Sí. además porque yo creo que hay una carpa que va un poco más allá de lo que es estrictamente liberal. Yo me siento más conservador que liberal. Pero a lo que apunta este postulado político es reconocer varias cosas. El primero es que el Perú ha caído en el caos. Sí. Existe un absoluto desorden. Eh, y es necesario restaurar el orden de la ley. Por eso el programa político va alrededor de una frase que a veces llama la atención, que es un cambio a la fuerza. Pero cuando decimos un cambio a la fuerza, no estamos hablando de la prepotencia, del palo, de los balazos. El peso de la Estamos, Constitución. estamos hablando exactamente de la Constitución, de la ley, de las instituciones. El imperio de la ley. Creer en la ley, que seamos un país de leyes y no de personalismos. Que las instituciones políticas, los poderes del Estado vuelvan a ser respetables y vuelvan a funcionar. Avanza País plantea desde la democracia, desde el centro democrático, desde la derecha, un mensaje renovador, que no está ideologizado, pero su planteamiento central es restaurar la institucionalidad y la fuerza de la ley. Y luego, en el ámbito económico, somos el único partido que verdaderamente plantea volver a los orígenes, volver a lo que ha sido lo que era primigeniamente el régimen económico de la Constitución vigente. El 93. Estamos, por ejemplo, ahora atosigados de sobreregulación. Que el día de hoy se lleven a cabo proyectos empresariales nuevos es quijotesco, salvo que seas un gran empresario y tengas pues recursos ilimitados para lidiar con problemas legales y burocracia. Eso es absurdo. Eso le cierra el camino al pequeño emprendedor, al pequeño empresario, al que quiere salir de abajo. El gran empresario, el gran inversionista o quienes ya disponen de un cierto capital pueden defenderse solos, tienen acceso a más recursos. Y el Estado, sin dejar de promover la inversión de los capitales grandes, tiene que, como prioridad, enfocarse en aquellos emprendedores, Los porque pequeños, las son MIPES. las pymes, las MIPES, en un país de emprendimiento. En otras partes de Latinoamérica, lo que aspiran las personas es trabajar para alguien más, entrar a trabajar al Estado, entrar a trabajar a una empresa y ser empleados. No, aquí la aspiración del Perón es ser emprendedor, es su propio jefe, es salir adelante por sus propios medios. Comerciantes. Comerciante, industrial, empresario, producir algo, tener un negocio. Hay una vena profundamente empresarial en el peruano, que además son migrantes, son hijos o nietos de quienes han bajado de la sierra a las ciudades como parte de ese proceso mestizaje del cual hablé al comienzo. Claro, han tenido la testosterona de hacer empresa. Así es. Todos estos peruanos les estamos vedando el camino, les estamos impidiendo el camino
para el progreso. Un segundo punto es en el aspecto laboral. Estamos llenos de una serie de maravillosos derechos laborales que existen en pocas partes del mundo, pero que benefician a un sector muy reducido de la población. El resto está en la precariedad, no tiene ningún derecho. Y una serie de políticos de forma deshonesta nos venden que es un empresario malvado el que le quiere negar sus beneficios. Eso no es verdad. Simplemente queremos que la enorme masa de peruanos que están en la informalidad, que no tienen acceso a la seguridad social, que no tienen acceso a una pensión, que no tienen acceso a nada, tengan acceso a derechos, tengan acceso a un sueldo formal y puedan tener acceso a alguna forma de protección real y efectiva contra el desempleo. Entonces, esas cosas que tienen que cambiar. También tenemos una situación de inseguridad pavorosa y esa situación de inseguridad tiene muchos culpables y muchos orígenes. Pero uno de los más importantes es que el Código Penal es un caos. Todo el mundo ha manoseado el Código Penal. Hay muchísimas conductas que se han criminalizado sin ningún sentido. Y el Código Penal es para los criminales violentos, es para los asesinos, para los violadores, para los asaltantes. Sí, Son las hasta el personas país. que pueden estar en la calle porque representan un peligro para los demás. Sí, Esa gente va a salir de la calle y estar en las cárceles. Avanza Pero País sí va a hacer la reforma del Código Procesal Penal. yo creo que es fundamental hacer una reingeniería completa del Código Penal, volverlo a racionalizar. Los delitos tienen que tener penas, no quiero decir razonables, sino el conjunto del sistema penal tiene que ser razonable porque las condenas por cada delito tienen que guardar una cierta coherencia entre sí. Acá simplemente por politiquería nos hemos llenado de leyes draconianas que al final devienen en inaplicables, los criminales siguen libres y al final solo sirven para que los inocentes pasen interminables temporadas en cárceles saturadas. Tú entras a un juzgado penal y simplemente no tienen capacidad de atender todos los casos que hay. Y la gente languidece en la cárcel, muchísimas de las cuales son inocentes, pero los criminales están en la calle. Pero sí Entonces plantean hacer una hay una reforma limpia. paradoja increíble, absolutamente negativa, que debe cortarse, pero eso hay que racionalizar el sistema legislativo. Número dos, la policía tiene que tener el respaldo del Estado y el respaldo de la ciudadanía para poder hacer su trabajo. No puede ser posible que la policía capture con gran riesgo personal a criminales, Los metan presos. el fiscal, e inmediatamente los ponen libres porque no saben o no tienen los recursos para formular una acusación. Ese es un despropósito absoluto. Eso es algo que tiene que cambiar. Y la En el, persecución a los policías también, ¿no? y los policías no pueden ser eternamente perseguidos y va a llegar a lo siguiente. Ni los militares, ¿no? Dentro del ámbito de las relaciones exteriores y de la política exterior, un tema fundamental, y es un debate que está en boga no solo en el Perú, sino en todo el mundo, es el pleno restablecimiento de nuestra soberanía. Mucha gente está convirtiendo eso como una demagogia, como una tontería entre comillas, de la extrema derecha. No, eso es fundamental. Los países democráticos son gobernados por quienes sus pueblos y electores eligen. Sus jueces y fiscales deciden quiénes van a la cárcel de acuerdo a ley. Acá no. Aquí una instancia supranacional que se creó con un fin loable y necesario, corregir abusos excepcionales y extraordinarios. Así es como surge el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Comisión y la famosa Corte de Derechos Humanos de Costa Rica. La comisión que está cómodamente en Washington, en un país que no es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero que cómodo vivir en Washington. Una contradicción interesante. Pero bien, este sistema excepcional para intervenir en casos concretos en que habían abusos flagrantes y que se requería una intervención inmediata, está totalmente desnaturalizado.
porque tienes este tribunal y esta comisión que quieren meterse en todo. No quieren meterse en el caso en que hay un abuso genuino contra una persona, que no le queda otra alternativa que recurrir a la instancia supranacional. No, quieren meterse en la ejecución de la sentencia del señor Fujimori, si está bien o está mal indultado, por ejemplo. Eso no es materia de ellos, eso es materia del Perú, si el presidente quiere o no quiere indultarlo. ¿Cómo puede ser posible que esta gente hayan sido los grandes promotores de la persecución y del acoso a los comandos Chavín de Huanta y a muchísimos otros oficiales y soldados que han luchado contra la subversión? Y que recientemente se meten en temas de el salvoconducto que se le podría dar a la señora Betsy Chávez. Así, ¿Qué tienen que meterse en eso? no tiene. Eso no tiene nada que meterse. La señora Betsy Chávez está en la Embajada de México, México. asilada por la comunista presidenta Sheinbaum. ¿Le otorga o no le otorga el salvoconducto? Tendrá que ser materia de un proceso entre Perú y México que tendrá que determinarse de acuerdo con el derecho internacional, eventualmente en La Haya. Como ocurrió con Víctor Hugo Laya de la Torre en los años 50 en el gobierno de Odría, cuando se asiló en la Embajada de Colombia en circunstancias muy distintas. Entonces, esta gente está sirviendo intereses políticos locales de aliados locales. Por eso carece de objeto que el Perú siga perteneciendo. En Avanza País creemos que es fundamental que el Perú denuncie los tratados, se retire la competencia contenciosa de la Corte y ¿Ya? el Congreso tendrá que ratificar esas decisiones del poder Ejecutivo. Hay personas que dicen que es un tic fujimorista salirse de la Corte Interamericana. Mira, Fujimori dejó el poder el año 2000, hace 26, hace 20, van a ser 26 años. Lo que tenemos es que la Corte y la Comisión están absolutamente extralimitadas en sus funciones, quieren fungir del verdadero poder detrás del trono y mandar en el Perú, y eso no es aceptable. Entonces están absolutamente deslegitimados. Que el Fujimorismo en el pasado hayan sido los principales promotores de salir, de retirarnos del sistema, no quiere decir que esté mal. Aquí no tenemos que dejar esa cuestión maniquea que todo lo que tiene que ver con Fujimori es malo. La señora Fujimori es una candidata adversaria, pero no por eso nos vamos a dejar llevar por ese odio maniqueo de la izquierda en contra de su familia. Es una cosa absurda. La Pero hay un tema más vinculado a los organismos multilaterales. Naciones Unidas está llena de agencias cuya función está desnaturalizada. Carece sentido que el Perú siga perteneciendo a muchísimas de ellas. Solo sirven fines ideológicos y para que funcionarios de rango medio, que constituyen una burocracia dobrada internacional, se dediquen a interferir en la política de distintos países. Y de los países que más les agachan la cabeza es el nuestro, incomprensiblemente, simplemente porque sirve a los intereses de una camarilla política que es la que mayor o menor medida ha gobernado los últimos, por lo menos los últimos 10 años, 10, 15 años desde Humala. Quería preguntarte qué has pensado sobre la reciente turbulencia política en el país respecto a las reuniones clandestinas del presidente Geri con empresarios chinos. Los chinos quieren Petroperú eh, y estamos frente a un club de la construcción chino. Mira, dos cosas. Has mencionado a la China, me olvidé, me faltó tiempo para señalar otra cosa que eso no está en el programa del partido, es algo que yo lo digo como Víctor Andrés Belaunde, y es que si bien es cierto el Perú debe darle la bienvenida a la inversión china, como todas las demás, porque en el Perú se necesita trabajo, con las empresas chinas debemos recordar que en su gran mayoría son empresas estatales y Y que de alguna reportan u otra todo están bajo el control del el Partido Partido Comunista Comunista Chino. que responden al señor Xi Jinping. Ujú. Entonces, hay que ser cuidadosos, responden a un interés estatal. Ahora, pasemos a lo que... y eso también debe ser un tema que debe estar en las políticas de Estado, que lo debe tener presente en la Cancillería, que lo debe tener presente quienes piensan en defensa, quienes piensan en temas estratégicos, quienes piensan en todos los temas vinculados a la conducción del Estado. Ahora bien, respecto al señor Geri, es una situación lamentable y que se origina
en que aparentemente el señor Gerí no comprende lo que le toca como presidente. El presidente despacha en Palacio de Gobierno. Pero fue informa que Trump en Estados Unidos despacha en la Casa Blanca, no despacha en cualquier sitio. Se recibe a la gente y se atiende a la gente en tu despacho presidencial. En el caso peruano, es el Palacio del Gobierno. Eso no quiere decir que el presidente no pueda desplazarse a otros lugares, pero lo hace con la formalidad del caso. Y el presidente, en sus actuaciones como presidente, desde su vestimenta y todo su comportamiento, debe recordar la dignidad del cargo que ostenta, porque representa a los peruanos y personifica a la nación. Entonces, como mínimo, el señor Gerí ha faltado a ese deber de conducirse de una forma que parezca honesta. ¿Recuerdas ese viejo dicho de los abuelos? La mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino tiene que parecerlo. El presidente no solo tiene que ser honesto, sino tiene que parecer honesto. Y esas reuniones pues generan un cuestionamiento. Ahora bien, de ahí a removerlo, ¿para qué? ¿Para poner a alguien más? Entonces, ¿quién sería ese alguien más? Pero con todos en campaña, Con todos, pero además, ¿quién sería? ¿Qué propósito serviría? Lo que nos interesa ahora, que un Sagasti 2.0. las elecciones sean llevadas a cabo con el mayor orden y la mayor pulcritud. Y entonces, eso es lo que queremos que ocurra. Además, otro factor a considerar, el fiscal de la Nación ya inició las indagaciones correspondientes, Tomás Aladino. Tomás Aladino Gálvez. Estas continuarán. El señor Gerí no estará en condiciones de entorpecerlas. Y el único factor que podría hacer necesaria su remoción es algo que no está ocurriendo, y es que el señor Gerí entorpezca las actuaciones dispuestas por el fiscal de la Nación. Mientras eso no ocurre, él debe, en mi opinión, debe seguir en el ejercicio del cargo y cualquier responsabilidad que tenga se hará efectiva a partir del 29 de julio próximo, cuando deje de ser presidente. Exacto. ¿Y qué propuestas tienes tú, Víctor Andrés, y Avanza País en relación a la reforma del INPE, ¿no? Y aparte de eso, temas de fronteras. Mira, respecto del INPE, yo haría un paso atrás. El tema es la racionalización del sistema jurídico y del sistema penal. Hay demasiados delitos en las leyes. Y esto es parte de un esfuerzo más grande. Tiene que haber una gran racionalización legislativa, cosa que los jueces y fiscales puedan concentrarse en los delitos que representan un peligro para la sociedad y que las cárceles no sean tampoco saturadas de gente inocente cuyos casos duermen el sueño de los justos. Este gobierno ha publicado unas normas para la reorganización y reemplazar el INPE. Ese es un tema que yo personalmente no te aventuraría una opinión, no lo conozco, el tema de la administración penitenciaria. Pero sí te puedo decir, lo que sí puedo tener algún conocimiento es que es imprescindible racionalizar nuestro sistema penal. Luego me habías preguntado algo más que se me ha ido. Y temas de fronteras, ¿no? Temas de Con frontera. el corredor humanitario entraron más de 1.6 millones de venezolanos de Bueno, PPK. acá hay un tema bastante delicado. El presidente electo de Chile, el señor Kast, Casa. ha hecho una serie de gestos en el sentido de que desea mandar de regreso a los migrantes venezolanos que han llegado a su país, lo que implicaría que esos pasen por el territorio peruano. Bueno, esas cosas tienen que conversarse, tienen que actuarse concertadamente y ciertamente no van a ocurrir de manera. Porque Ecuador no los va a aceptar. El Perú tampoco tiene por qué aceptarlos. Esas cosas no ocurren de manera unilateral. Eso requiere los diplomáticos hagan su trabajo, que se logren entendimientos y también se relaciona a cómo evolucione la situación de Venezuela. Una restauración democrática en Venezuela
ayudaría enormemente a que muchísimos de los 8 millones de venezolanos que han abandonado su país quieran regresar a él. Y si eso ocurre, si hay un deber moral de brindar todas las facilidades para que ello se haga realidad, ¿no? Eh, Ahora, en materia de fronteras, las fronteras del Perú están abandonadas a su suerte y ese es un aspecto importante de nuestro programa de gobierno. Tiene que haber presencia del Estado en todas ellas. Eh, y Esa es una de las prioridades y que también se vincula por razones evidentes a la seguridad. No puede ser posible que en las zonas cercanas a Brasil las personas tengan que cruzar la frontera para hacerse atender. Eso es una cosa que no... O el que contrabando que hay por Puno, ¿no? Entrada con Bolivia. el caos que hay por Puno, ¿no? Ahí no hay frontera, ahí simplemente los comerciantes cruzan de un lado a otro como si no, ¿qué importa? Y todo el oro Como si y fuese la Unión Europea. Bolivia es otro tema. Ha sido muy positivo, no alcancé a mencionarlo, el cambio en Bolivia, que no esté el señor Evo Morales, Rodrigo Paz. esté ahora el señor Rodrigo Paz, pero debemos detenernos un caso de Evo Morales. Evo Morales, a la izquierda que tanto le gusta acusar a la derecha de ser fascista, los fachos, Fascista, ¿no? fachos, todo el Facho. día hablan, especial en España, ¿no? O Los hijos de fachos. Facho. Sí. Fascista es el señor Morales, porque tiene un proyecto socialista basado no en la clase social, trabajadores y empresarios, sino en la racial y en la étnica, alrededor de grupos aymaras, y la pretensión de crear una super Bolivia desmembrando al sur del Perú y al norte de Chile. Una megalomanía espantosa, propia de la gente que profesa estas ideologías. Eso ya no está en el poder. Es una muy buena noticia para el Perú, porque las pretensiones desestabilizadoras del señor Evo Morales Morales. En han sido un factor en la radicalización política en el la sur región. de Perú, en todas las zonas cercanas a Bolivia. Sí. Quienes quieren derribar el Estado han estado viendo a Evo Morales como modelo para sus propios fines deshonestos, Ah, como era ¿cómo, el caso del señor cómo Cerrón, dividieron? el caso del señor Castillo, ¿no? En el Perú, que querían prestarse a estas agendas desmembradoras de la unidad nacional. Sí, porque que querían dividirnos entre un Estado plurinacional étnico y dividir a los peruanos entre blanco, indígena, empresario, no empresario. Es una locura lo que querían hacer. Bueno, esa es típica actuación socialista. Mira, el marxismo planteaba la socialización de la propiedad y siempre plantea también un esquema de organización de la sociedad opresor-oprimido. En el Eso marxismo clásico estaba alrededor de si eras trabajador o eras empresario o eras burgués. Ahora eso ha evolucionado y hay un conjunto de categorías de opresor y oprimido. Mm. Pero estos fascistas, en el fondo, para ellos el factor aglutinante es la raza. Y eso también ha penetrado enormemente en Estados Unidos, en Europa, todas estas obsesiones con temas raciales son expresiones de fascismo, Sí. de fascismo contemporáneo, ¿no? Actualizado al siglo XXI. Y es lo que en el fondo es el señor Morales, lo que en el fondo ha sido lo que fue Hugo Chávez. Ya con Maduro fue evolucionando simplemente al gobierno del narcotráfico digitado desde La Habana. Y con Petro igual, exacto. Y con Eh, Petro igual. Quería preguntarle si le podría explicar a los jóvenes la importancia de la Cámara de Diputados. Quiero que entiendan de que Víctor Andrés, tú vas con el número 12 ya Así es. a diputados con Avanza País. Y qué importancia tiene la Cámara de Diputados? Mira, el Perú históricamente siempre tuvo dos cámaras, diputados y senadores. La Eso bicameral. se rompió en la época de Fujimori por un conjunto de circunstancias y después hubo el deseo de que solo haya una cámara. Cuando había una sola cámara, acabamos en un asambleísmo porque esa cámara puede volverse omnipotente. Entonces ahora estamos regresando a la división clásica entre diputados y senadores.
La Cámara de Diputados suele ser la cámara más política, la- legislativa. donde reside la iniciativa legislativa y donde ocurre, si quieres, con mayor virulencia la confrontación política. Y el Senado es como una segunda instancia que debe ser más sosegada. Entonces, la importancia de la Cámara de Diputados y que va a ser el primer peldaño, si se quiere, en la lucha política, en la generación de los consensos necesarios para gobernar, y es donde va a residir la iniciativa legislativa en el Perú. Este, el Congreso, y esto va más allá de la Cámara de Diputados, se lo critica mucho, pero el Congreso es el más democrático de los tres poderes del Estado. ¿Por qué? Porque en el Congreso estamos representados todos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, costeños o serranos, de la ciudad o del campo. Es ahí es donde se encuentran los representantes de los peruanos de todas las condiciones, y es donde se tienen que aprobar las leyes, y eso exige una negociación entre los distintos bandos políticos, a no ser que haya pues un partido con una mayoría abrumadora, como fue el caso del Fujimorismo En el del 2016, 6. con Pero si no, 73 congresistas, creo. claro, 73 congresistas de 130. Pero si no, tienes que necesariamente formar alianza, porque si no, no vas a formar una mayoría para decidir absolutamente nada. A una coalición. No hay otra forma. Aquí no hay cierto sector irresponsable de la prensa te habla de las componendas. No, no es componendas, es que tienes que formar una mayoría y votar. Si no, ¿cómo lo haces? No hay forma de hacerlo. Solo puedes votar si hay una mayoría. Para hacer una mayoría, sea un Congreso dividido, los distintos grupos políticos tienen que ponerse de acuerdo y tienen que negociar. Tienen que negociar en temas políticos. Evidentemente, de la misma forma que en el ámbito comercial y empresarial hay negociaciones, en el ámbito político para la aprobación de las leyes hay negociaciones honestas. No estamos hablando de negociaciones deshonestas en que alguien se vende unas monedas, sino por objetivos políticos. Y las leyes reflejan el consenso político que es posible en ese momento. Pero también se ha bajado el nivel, ¿no? Porque claro, hay muchos lobbies, ¿no? Los niños en Acción Popular. Bueno, es lamentable, pero nuevamente es parte de lo que hay en el Perú. Tanto como hay gente deshonesta, hay gente muy honesta, y es fundamental que una opinión pública responsable, una prensa responsable, ayude a encauzar esa lucha política, pero entendiendo lo que es, sin demonizar. Finalmente, este Congreso sacó a Castillo, este Congreso está haciendo una serie de reformas que están quitándole a la izquierda el secuestro que ha venido efectuando el Ministerio Público del Poder Judicial, que vuelvan a ser genuinamente independientes. Claro, el secuestro casi se han metido en todas las instituciones. Claro, subrepticiamente, sin ser elegidos. Por lo Así, bajo nomás. han estado copando. Entonces, el Congreso poco a poco ha ido poniendo orden en una serie de aspectos. Ha fallado en muchos otros, pero sí ha venido poniendo orden en ese. Tenemos un Tribunal Constitucional de mucha calidad. Y recordemos que el pretexto del felón Vizcarra para dar su golpe de Estado fue el nombramiento de magistrados al Tribunal Constitucional el 30 de septiembre del 2019. Sí. Un distinguido congresista de la izquierda le cedió su sitio al premier del Solar para que efectúe, para que haga los actos iniciales de un golpe de Estado que trajo terribles consecuencias para el Perú, entre ellos 200.000 muertos en la pandemia, ¿no? Ese es un baldón sobre todo quienes permitieron y fueron cómplices de eso, tienen un baldón sobre sus conciencias y sobre sus responsabilidades, ¿no? Exactamente. No debemos olvidar. Tú has escrito mucho sobre geopolítica. He estado leyendo varios de tus artículos en el reporte. ¿Cuál cree que es el tema más relevante para Latinoamérica actualmente y para Bueno, Perú? para el Perú en particular, ¿La extracción de Maduro? hay un tema muy interesante que está ocurriendo, que es el reenfoque estratégico de Estados Unidos reflejado en el último documento que al respecto ha emitido la Casa Blanca, su papel blanco
sobre seguridad nacional, que nos habla de reenfocar el centro de gravedad al Indo-Pacífico, de Europa al Indo-Pacífico, por la confrontación con China. Ahora la política exterior de Estados Unidos y de seguridad se está agrupando en torno a la lucha, a la competencia estratégica con la China. Y todo lo demás que está ocurriendo en el mundo lo debemos ver con esos lentes, con esos prismáticos, que se vincula a cómo enfrentar a la China y cómo plantear el tablero estratégico global. En ese orden de ideas, el Perú está en un sitio estratégico, está en el centro del Pacífico suroccidental, y de haber estado hasta hace pocos años fuera o muy alejado de los centros de gravedad, ahora nos acercamos muchísimo. No es casualidad que la China haya escogido al Perú para construir el puerto de Chancay. En Chile, lo han hecho en Colombia, lo han hecho por alguna razón, lo han hecho por la ubicación geográfica del Perú. Lo cual te recuerda algo que dije hace un rato: las empresas chinas toman direcciones del señor del Partido Comunista Chino De y Chancay a actúan de Chancay. manera, claro, actúan de manera vertical, de una forma que es inimaginable para cualquier compañía norteamericana, europea o de cualquier país democrático, sobre los cuales el gobierno puede influir, pero no es determinante. Pero volviendo al tema, no es tampoco casualidad que el gobierno americano haya aprobado una operación de 1.500 millones de dólares para la modernización de la base naval del Callao. Es un clarísimo deseo de contrarrestar la influencia china en el Perú. Y y lo están haciendo, si quieres, de manera más contundente, más clara, más explícita. Están dando un mensaje: no vamos a ceder espacio a la China. Y ese mensaje también viene de parte de Marco Rubio, ¿no? Quizás siendo el cubano. Ahí hay una dimensión adicional, en lo de Marco Rubio, que es interesante lo que dices, porque se vincula más al castrismo y al chavismo, y a todo lo que apoya al castrismo y al chavismo. Uh-huh. Esto otro va más allá de Marco Rubio, ¿ya? Pero el que esté Marco Rubio, hijo de cubanos, que salieron antes de que los Castro tomaran el poder, Sí, pero que tiene un desprecio profundo porque el castrismo impidió que sus padres retornaran a Cuba. Por más que él salió, sus padres salieron con Batista, no con Fidel Castro. Pero el foco de Rubio creo que en eso está más ideologizado, más centrado en el castrochavismo, en el narcotráfico, en el comunismo. Y acá hay algo más grande, que el castrochavismo es una parte de, pero es algo mucho más grande, que es la competencia con China. Y esa es la razón por la cual hay ese foco de Estados Unidos en el Perú. Esa es la razón por la cual han mandado un embajador político amigo de Marco Rubio, el señor Navarro, que debe estar por llegar al Perú. sí. Y eso refuerza algo que ya venía sucediendo hace tiempo. Y es Puerto Rico, es de Puerto Rico, sí. ¿Sabes? De Puerto Rico. Pero o sea, algo que refuerza algo que está ocurriendo hace tiempo, que Estados Unidos desea contrarrestar la influencia china, pero recién ahora con Trump están recurriendo, si tú quieres, a métodos más imperativos para llevarlo a cabo. A cerrar esta entrevista, ya que has tomado esta incursión en la política peruana, que cabe aclarar que muchos le tienen miedo de meterse a la política, muchos prefieren escribir sentados desde un... Ah, eh, claro, quería siempre, preguntar, quería siempre hay un preguntar si es, implícito en la política, pero es necesario. quería preguntar si es solo por este periodo, del 2026 al 2031, o es esta una decisión de largo plazo, con miras a estar más activo, más allá de la Cámara de Diputados, eventualmente en la política peruana. Mira, no quiero adelantarme tanto en el futuro, pero la política sí requiere dedicación y tiende a excluir otras actividades. Este, es difícil estar entrando y saliendo de la política. Eso lo hacen las personas que quieren aprovecharse de la política eh, para beneficiarse económicamente. Eso no es mi caso. Yo sí siempre he sentido un llamado, una vocación de dedicarme a la política y trabajar por el Perú. Es algo que he aprendido en mi casa.
y un poco porque lo llevo en la sangre, lo llevo en mi nombre, pero paso a paso. Acá hay un primer paso, esta es una primera incursión mía en la política partidaria, en candidateando como diputado y vamos a ver cómo nos va en esa aventura y ojalá que me brinde la oportunidad de trabajar por mi país, por nuestro país. ¿Y qué mensaje le das a los jóvenes, ¿no? Porque van a haber 2,5 millones de nuevos electores para estas elecciones presidenciales, también para las regionales y otras, El, incluyéndome, Hay ¿ah? dos mensajes. Sí. Hay un primer mensaje, yo tengo un gran optimismo sobre las posibilidades del Perú. Es el primero. La coyuntura actual, tanto como decía la de 1980 cuando regresó Fernando Belaúnde al poder, era pésima, la actual es muy buena. Están dadas todas las condiciones para que entremos en un ciclo de desarrollo. El mundo entero está conflictuado, está terriblemente conflictuado y confundido. Las grandes potencias están agotadas, han caído están, como dirían los marxistas, consumidos en sus contradicciones internas. Sí. Tienen un profundo desánimo. Eso es lo que tú percibes de cómo está la política en Estados Unidos, ¿no? Les diría, apuesten por su país, apuesten por el futuro del Perú y por el futuro de nuestros países, número uno. Número dos, hagan una apuesta independientemente de la posición política que tenga cada cual, por quienes tienen una propuesta positiva sobre el futuro, no una basada sobre el odio, las venganzas y las mezquindades, sino quien plantee una visión optimista sobre lo que podemos hacer con nuestro país y lo que podemos legarle a los que vengan después de nosotros. Esa es una segunda cosa. Y una tercera cosa es que recuerden que, y eso es algo que yo rescato de la obra de mi abuelo, el carácter mestizo del Perú le da a nuestro país algo primaveral, de constante renovación y de juventud. Este, Somos un país que ha sido cuna de civilizaciones que se remontan a lo largo, hasta el comienzo de la historia, y eso nos da a nosotros una fortaleza y una identidad única que pocos lugares tienen. El Perú tiene enormes potenciales, simplemente tenemos que eliminar todos los candados, romper las ataduras que rompen a los peruanos. Yo les diría que tengan esperanza en el futuro y que, contrariamente a lo que mucha gente podría haber dicho en el pasado, han nacido en el país correcto para tener un futuro aventuroso. Qué buen mensaje para la juventud, Víctor Andrés. Eh, Gracias. Muchas gracias por la Gracias a entrevista ti. y te mando un fuerte abrazo desde la distancia. Oye, no, otro abrazo.